De verdad, un gusto conocerte, por lo menos en esta vía virtual, y un placer la invitación y la posibilidad de apoyarlos en este primer congreso del Colegio de Corredores de la Plaza de Jalisco. Me toca a mí, en suerte o mala suerte, exponer el tema de la denominada, y creo que fue muy acertada, asistencia judicial, porque se le llama en otros ángulos académicos como intervención, y ahí entramos en la primera discusión que quiero yo plantearles. Para todos los que están participando, y como lo mencionaba la licenciada Smith, el propósito de esta sesión, y lo digo con completa honestidad intelectual y apertura, es que establezcamos, más que la famosa cátedra unilateral, un diálogo que les permita a ustedes y a nosotros compartir dudas y experiencias. Créanme que, a pesar de que he tenido la suerte de participar en muchísimos arbitrajes que han acabado ante los tribunales judiciales mexicanos, no tengo ni con mucho todas las respuestas. La legislación que tenemos es derivada de la ley modelo, pero como se imaginarán, una vez que se aplica y, como se menciona, tropicaliza en el foro mexicano, surgen dudas, vale la pena decirlo, trampas de los litigantes, y me considero un litigante, trato de actuar lealmente, pero bueno, siempre hay posibilidades de interpretación procesal y sustantiva, desconocimiento de los jueces o inercias de entendimientos de cómo se hacen las cosas, etcétera. Entonces eso abre un racimo de posibilidades que se han presentado a lo largo, pues ya vamos para más de 17, 18 años de que se adoptó la ley modelo en nuestro país, y en donde ha habido pues experiencias de todo tipo, yo diría en lo general más bien positivas, pero con muchos topes y baches sobre cómo se presenta esta correlación entre los procedimientos privados que se implementan en los arbitrajes comerciales y la intervención que de tiempo en tiempo tienen los tribunales judiciales dentro del proceso, con independencia, y vale decirlo desde ahorita, para que no nos adelantemos, de los temas de reconocimiento y ejecución del laudo, que entiendo serán parte de una sesión individual, porque efectivamente lo amerita por su complejidad y por todo lo que ello representa. Aquí vamos a hablar de la asistencia judicial sin que tengamos que ver esos temas de reconocimiento, ejecución y de nulidad del laudo. Un poquito recapitulando lo que les decía al inicio, siéntanse en completísima libertad de interrumpirme y hacer las preguntas que estimen conducentes. Yo también en algún momento en esta sesión les haré preguntas simplemente para invitarlos al diálogo y ir viendo las posturas y conocimientos empíricos que pueden llegar a tener ustedes, no necesariamente de esta materia, porque se entiende como tal que pues se trata de que yo los ilustre en la medida de lo posible sobre de ellas, sino simples cuestiones de criterio, porque en mi experiencia eso es lo que hace que se nos queden más las cosas en la memoria y podamos articular más adelante con mayor facilidad en nuestra vida profesional los argumentos que tengamos que hacer valer, ya sea como árbitros o litigantes. Empecemos entonces. Lo que ya les mencionaba es qué es la asistencia judicial o cómo se caracteriza, de dónde viene y por qué se incluye o fue incluida en la ley modelo que se adoptó en nuestro Código de Comercio. Si, como un principio general, el propósito que tiene el arbitraje cuando las partes lo incluyen dentro de un contrato a través de la cláusula correspondiente es precisamente excluir la participación de los jueces. Las partes dicen, oye, mejor resolvámoslo en un procedimiento privado, yo no quiero jueces, por multitud de razones que creo que todos hemos podido llegar a vivir en el lado positivo, y muchos quizás en el lado positivo de los problemas que representa la administración de justicia estatal.
Entonces, si nosotros nos vamos a ese procedimiento privado, pues es precisamente para que los jueces no se metan. Y esa es como una prioridad conceptual que se puede llegar a tener. Pero bueno, desde la ley modelo se reconoció como una necesidad que los jueces puedan llegar a participar en el arbitraje con algunos roles sumamente limitados. Evidentemente nunca, y desde ahorita lo digo, resolviendo disputas de fondo o cuestiones procesales que solo le competen al tribunal, sino para apoyar al tribunal. Y la lógica que prima detrás de ello me parece que es bastante evidente. Se refiere a que el tribunal arbitral carece por completo de jurisdicción en el sentido coactivo. Un tribunal arbitral no puede de ninguna manera ejecutar sus decisiones ni implementar algunas órdenes que pudieran llegarse a necesitar dentro del procedimiento. Él puede decidir, resolver y en última instancia, si las partes cooperan y cumplen y avanza como tal el procedimiento, pues no se necesita la intervención judicial, pero como una realidad empírica, sí se reconoció en la ley modelo que puede ser que en determinadas ocasiones específicas sí sea necesario que se pida, ya sea por los árbitros de oficio directamente o a solicitud de las partes o las propias partes en algunas cuestiones, determinen la necesidad de que un juez intervenga. Eso como una primera idea detrás del por qué se requiere la intervención. También se requiere la intervención cuando existen defectos en las cláusulas arbitrales que no establecen las soluciones para determinados procesos que se puedan llegar a presentar durante el arbitraje. Y ahí nuestro Código de Comercio prevé soluciones, digamos, en manera supletoria, que para poder destrabar el procedimiento le dan intervención a los jueces. Entonces, estas son como que las ideas introductorias del por qué haya asistencia judicial. En un poquito de la historia de cuáles fueron las discusiones que se tuvieron respecto a la ley modelo en relación con el rol que debería de tener el juez dentro de los casos de intervención judicial, hubo algunos temas de si era una intervención que se podía presentar en cualquiera de los casos que una de las partes lo solicitara en forma abierta o si se tenía que hacer una regulación limitativa. Y aquí lo que la conclusión que se llegó en la ley modelo y que está prevista en nuestro artículo 1421 del Código de Comercio, se llegó a la determinación de que la intervención judicial o la asistencia judicial será exclusivamente en aquellos supuestos expresamente establecidos en el código. Y como se enunció, y me parece importante, se los leo, fue de la siguiente manera. Artículo 1421 dice, salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por el presente título, que es el que prevé el arbitraje comercial, no se requerirá intervención judicial. Entonces, la regla general es no te queremos juez en principio dentro de un procedimiento arbitral. Aquí les hago la pregunta, ¿ustedes estiman que esta regla como tal es correcta, es incorrecta, le ven beneficios, le ven algún downside o algún perjuicio a que solo en aquellos casos expresamente limitados se requiera la intervención judicial? ¿Alguien que se anime?
Pues de entrada a mí se me hace bien. O sea, si es precisamente la excepción que pactaron las partes de que se resuelva ante árbitros y no ante jueces, pues debe ser únicamente o como más bien como regla general que no intervengan los jueces, salvo en ciertos casos. Sí, y de hecho, el tema aquí es sobre el rol que tiene que jugar la judicatura y el rol en última instancia se limita a una complementación del arbitraje, como se los mencionaba. No se trata de privar al arbitraje de su rol principal. Y aquí hago una digresión hacia lo que sucedió en nuestra propia evolución arbitral y en nuestra constitución. Cuando se implementa el arbitraje, digamos, ya con bastante fuerza dentro de nuestro mercado mexicano, tanto el mercado legal como el mercado, vamos a llamarle así, industrial, fue en 1994 y esto deriva fundamentalmente de la adopción, como se imaginarán, del Tratado de Libre Comercio. Nuestras leyes no necesariamente estaban en ese sentido adecuadas y modernizadas con un entorno internacional que estaba marcado por la apertura comercial tan grande. En los primeros años del arbitraje siempre se discutió si el arbitraje era constitucional. Y la premisa por la cual se objetaba la constitucionalidad de la figura se refería a que, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, pues se establece como un derecho humano el acceso gratuito a la justicia. Que eso nos parece como abogados mexicanos como consustancial y natural. Vale la pena señalar que hay muchísimos países en donde el acceso a la justicia del Estado, independientemente de lo baratos o caros que podamos ser como litigantes, como abogados, es costoso porque se paga al propio Estado el poder llegar a presentar demandas. Hay cargos a ese respecto. Entonces, en nuestra práctica y en nuestra doctrina constitucional diagonal arbitral hubo esta discusión que fue hasta cierto punto académica, nunca llegó a plantearse que yo conozca en un caso que haya sentado algún precedente jurisprudencial, pero en última instancia sí llevó, me imagino que para evitar la posibilidad de que todo el sistema arbitral cayera, a una modificación del artículo 17 constitucional que eleva la posibilidad de convenir entre las partes la resolución de disputas a través de arbitraje o cualquier otro medio alterno a rango constitucional. Y con eso nos quitamos la discusión de si el arbitraje, por ser un medio que cuesta, porque cuesta en su implementación, es o no constitucional. Entonces, eso ya le da al arbitraje una equiparación a los procedimientos jurisdiccionales hasta cierto punto, sin subordinar uno al otro. En la medida en que el arbitraje es una posibilidad o una potestad que tienen los individuos para poder someter sus controversias a la decisión de otro particular tercero en un procedimiento seguido en forma de juicio, ese derecho es un derecho que tiene rango constitucional y respecto del cual una de las características que yo postulo es que además de todo, al elevarse a ese rango constitucional, se impone al propio Estado el deber de no intervenir de manera errónea en los casos que estén sujetos a arbitraje en cuestiones que no estén tipificadas para ello. Y lo menciono porque no sé si en su experiencia lo hayan vivido, pero ha ocurrido durante estos décadas que en algunos casos los jueces han intervenido suspendiendo arbitrajes. Ha habido algunos casos de relevancia, a pesar de que, como veremos en esta sesión, no hay una facultad en el
Código de Comercio que establezca la posibilidad de que una parte presente una solicitud de suspensión del procedimiento arbitral por las razones que ustedes se puedan llegar a imaginar. No existe eso, independientemente de que pudiera llegar a haber argumentos de una de las partes o que es muy común, procedimientos paralelos, esto es procedimientos de naturaleza judicial, sea civil, administrativa o penal, que estimen que la continuación de un procedimiento arbitral le va a causar perjuicio a una de las partes. Es, desde mi punto de vista, una aberración el que se hayan llegado a emitir resoluciones que sin sustento jurídico, porque no lo tienen, aquí se establece y de alguna manera se refuerza el principio de legalidad de nuestro artículo 16 constitucional, de que las autoridades solo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido. Bueno, en el tema de intervención judicial, los jueces solo pueden hacer aquello que expresamente esté autorizado en el Código de Comercio. No pueden saltarse esas trancas. Eso se los pongo y por favor grábenselo como si fuera en piedra en su cabeza, y si pueden, siempre que enfrenten algo así, me parece que un argumento importante sería plantear que una intervención de ese tipo es contraria a esta dimensión constitucional del derecho a arbitrar. Siguiendo un poquito con la historia de este principio de intervención limitada, vamos a llamarle así. La ley modelo establece como una cierta lógica matemática que va a haber más intervención en la medida en que haya, y ya se los anticipaba, una ausencia de acuerdo entre las partes respecto a cómo seguir el procedimiento o deficiencias en las reglas de arbitraje que se hayan pactado. Me imagino que ya les explicaron los dos tipos de arbitraje, el arbitraje institucional, el arbitraje ad hoc. Yo les diría, y me imagino también que esa debe haber sido la recomendación, si ya existen caminos muy vistos y muy claramente diseñados en el arbitraje institucional, tratemos de no inventar el hilo negro. Los arbitrajes institucionales se basan en gran medida en la manera en que regulan los procedimientos en los principios de la ley modelo, y en esa misma extensión excluyen la intervención judicial al mínimo. O sea, regulan absolutamente todo lo que se pueda llegar a regular para que la intervención judicial sea exclusivamente en aquellos casos que efectivamente lo ameriten por esta ausencia de coactividad de parte de los árbitros. Durante las discusiones de la ley modelo, que imaginemos que dentro de la comisión de la UNCITRAL que llevó a cabo las discusiones para su expedición, hay abogados de todo el mundo con distintas ópticas y que a veces llegan a discusiones que a mí, si ustedes han tenido oportunidad de leerlas, porque hay registros de ellas de hace muchos años, pueden ser un poquito bizantinas, pero bueno, vale la pena decirlas como contexto. Se discutió si la intervención de los jueces debía ser para apoyar, como yo lo mencionaba, a los árbitros, para apoyar a las partes, o para supervisar, porque también hay esta aparente desconfianza de las partes y del propio Estado por respecto de si la capacidad de un árbitro privado y de las partes para poder resolver sus disputas en una aproximación un poquito paternalista puede llegar a ser eficiente y a garantizar que las partes efectivamente puedan ser oídas debidamente y resueltos sus casos en una manera similar, si no mejor que la de los propios jueces. La discusión no llegó, como se imaginarán, a mayores, y las partes que estaban, o los miembros del UNCITRAL que llegaron a estas deliberaciones, concluyeron, como suele suceder, que bueno, que era para las dos cosas, que era para apoyar, pero también en cierta medida
para supervisar. En relación con el criterio para apoyar, pusieron como ejemplo a la asistencia que se presta por parte de los jueces para el desahogo de pruebas y para la emisión o ejecución de medidas precautorias. En relación con el propósito de supervisar, pues como se imaginarán, ese sí hubo un enfoque fundamental respecto de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos, en donde el Estado se cerciora de que el arbitraje haya cumplido con las reglas mínimas de todo procedimiento contradictorio, así como el respeto al orden público. En relación con este punto, hay una tesis que le llamo su atención respecto de ellas, de nuestra novena época, en la primera sala de la Corte, en donde menciona como una de las características fundamentales este principio de que el acuerdo entre las partes debe regir por sobre cualquier otra cosa dentro del alcance de los arbitrajes y por ende por la intervención judicial es limitada. Les leo, porque me parece bastante ilustrativo, dos pedazos de este precedente. Dice: los más importantes principios generales de este apartado normativo son la prevalencia de la voluntad de las partes sobre la norma y el de intervención judicial excepcional, que consisten en concebirlo como una regulación supletoria a falta de pacto en contrario, pues en materia de procedimientos arbitrales nacionales o internacionales, públicos o privados, el acuerdo entre las partes prevalecerá sobre la regulación establecida, por un lado. Más adelante dicen, y en forma todavía más contundente, según el caso, y se refieren a la autoridad judicial, su intervención se regirá por las reglas establecidas en la ley. Asimismo, la normatividad relativa también cobrará aplicación cuando las partes en disenso acuerden que dicha norma sea utilizada por un tribunal arbitral, sea este cualquier persona física o moral, árbitro o árbitros, o institución, sea permanente o no, o incluso pública o privada. Entonces, este es el principio o dogma fundamental. Una intervención judicial, vamos a llamarla así, tendrá aplicación empírica en la medida en que las partes la requieran, pero también en la medida en que el acuerdo de arbitraje entre ellas haya tenido algunas deficiencias que requieran una aplicación supletoria de ciertas disposiciones que para ese efecto se establecen en la ley modelo adoptada por nuestro Código de Comercio. Respecto a este tema, ¿tienen alguna duda o pregunta? Maestro, aquí hay un comentario, ya empieza a haber algunas intervenciones en el chat. Hay uno de la maestra Janine, lo leo. El derecho al acceso a la justicia no es renunciable, de ahí que los jueces de distrito sostengan la suspensión del arbitraje. No sé si le gustaría hacer algún comentario al respecto. O es que me parece que estamos distinguiendo entre algunas cosas. A ver, yo nunca he visto, y me gustaría, si fuera posible, que me explicaran si ha habido un caso en donde una parte haya ido a un juez a solicitarle que un arbitraje se suspenda porque ese arbitraje constituye una violación a su derecho a la justicia. Yo sinceramente no lo conozco. Si lo hubiera, me gustaría conocer cuáles son los argumentos o planteamientos. Pero independientemente de ello, lo que sí existe es varios precedentes de nuestra judicatura en donde se ha establecido con bastante claridad que la continuación de los procedimientos es una cuestión de orden público. Entonces, si yo pacto un arbitraje y me suspendes la posibilidad de poder acudir ahí a resolver mis disputas, también me dejas sin acceso a la justicia, también me dejas en estado de indefensión. Y perdón que lo diga como va a sonar, pero cuando abogados recurren a las suspensiones de arbitraje, todas las veces que a mí me ha tocado verlo o me lo han comentado colegas, pues ha sido como chicanas. Ese litigante
tratando de impedir que se continúe y se cumpla un acuerdo entre las partes al cual se llegó de manera libre y voluntaria. Entonces, si la licenciada que hizo la pregunta pues puede abrir el micrófono, porque sí me da mucha curiosidad, y explicar un poquito de dónde viene esta interpretación o planteamiento, decir, oye, un juez de distrito lo puede hacer porque se estima que viola el acceso a la justicia, pues me interesaría mucho. Y me interesaría también por un tema académico, que tenemos un grupo que busca por todos lados casos en la República en donde se haya planteado esto, para ver cómo se ha resuelto y para ir tratando de generar un acervo de todos estos casos que casi no llegan a tesis o a jurisprudencias, y que siempre ayudan en la evolución jurisprudencial de la materia, ¿no? Sí, gracias, maestro. Soy Janine Oliveros. ¿Cómo está? Déjame, pongo Bien, el... gracias. Básicamente, este tema se viene a la mesa después de haber escuchado una ponencia de la señora magistrada, doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en la cual, en un foro que se hizo especialmente en el Instituto de Justicia Alternativa, en la cual fue invitada, mencionó que no se podía renunciar al derecho al acceso a la justicia. De ahí que a mí se me vino, digo, yo soy de la idea que también, como ella, del artículo 17 constitucional, que es un derecho humano, el acceder a los medios alternativos de solución de controversias. Sin embargo, en ciertas ocasiones, esa renuncia también pues no es plena, ¿no? Que es lo que usted también está platicando y es su foro. De ahí que se vino otro planteamiento donde se advierte que algunos abogados están también haciendo valer esto, ¿no? En cuanto a suspensiones de procedimientos. Que en su caso procedan o no, digo, al fin y al cabo, como usted ya lo precisó, ¿no? Son en algunos supuestos dilataciones del procedimiento que no llevan a nada bueno y al contrario, alteran, ¿no? Ese derecho humano al que en su momento hicieron valer. Pero nada, déjeme yo documentar también un poco más sobre el asunto y yo le mando la información. No, perfecto. Perfecto, Janine. Y digo, a mí, afortunadamente esto ha sido bastante teórico hasta la fecha, como lo decía. Como se imaginarán, me fascina el tema. Y por ahí venía la discusión histórico-legislativa, porque si lo vemos, y aquí habría el artículo 17 constitucional, dice en su segundo párrafo, que es el que ha prevalecido desde la Constitución del 17, dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo más importante es el último párrafo, ¿no? La última oración. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Y ahí venía la discusión de, oye, ¿por qué sería el arbitraje constitucional si en el arbitraje no hay arbitrajes pues realmente gratuitos? Los arbitrajes cuestan porque el tribunal arbitral, que son en última instancia abogados como nosotros, pues asumen su competencia y cobran honorarios. No como un juez, que el juez te imparte la justicia gratuita, y los honorarios que cobran pues varían, pero digamos que no son normalmente bajos. Entonces, derivado de eso, de esta discusión, repito, académica, se añadió un párrafo que tuvo lugar cuando vino esta modificación, sobre todo al entendimiento de la justicia penal, y que se llevó a cabo en 2010. Y ahí dicen: las leyes preverán mecanismos alternos de solución de controversias. Esta es la adición que se incluyó en el artículo 17 constitucional. A partir de esta adición, por lo menos en el foro arbitral, se ha interpretado que en la medida en que el Código de Comercio prevé y faculta a meter sus disputas a arbitraje, y que las partes en ejercicio de su libertad de comercio pues lo hacen, en última instancia están disponiendo
si uno lo ve de fondo, de sus derechos sustantivos. Porque pues, los procedimientos se pactan con una sola finalidad, que es resolver las disputas de fondo que puedan llegar a existir respecto de una determinada relación jurídica. Entonces, no estamos hablando, y vale la pena también señalar, y eso alcanza el tema de arbitrabilidad de las disputas, de disputas en donde pues, se esté impugnando actos de autoridad, se estén impugnando o haciendo valer derechos de naturaleza humana o derechos de naturaleza familiar. Estamos hablando de derechos exclusivamente patrimoniales de naturaleza mercantil. Y en esa medida se ha interpretado que esta inclusión dentro del artículo 17 constitucional de una autorización expresa para poder llegar a pactar el arbitraje, de alguna manera abre la puerta a que la última oración de la gratuidad de la justicia pues puede llegar a tener una ponderación en estos casos en donde las partes deciden que no van a acudir ante un juez para hacer valer el derecho a la justicia gratuita. Y eso le da estabilidad a la relación comercial. Imaginemos que una parte dice, y me anticipo porque creo que es importante, a uno de los temas que vamos a tratar más adelante. Se prevé que cuando se presenta ante un juez una demanda respecto de un contrato que no está sujeto, que está sujeto a arbitraje, el juez tendría que, y se dice, remitir a las partes al arbitraje. Ya veremos un poquito más adelante qué implica eso. Pero esta remisión es, en última instancia, le dice a las partes, no vengas conmigo, tú ya pactaste someterte al arbitraje, entonces ve y resuelve tu disputa en arbitraje. Una posible excepción que alguna de las partes puede hacer valer para que el juez no resuelva así es cuando la cláusula arbitral es nula, se dice ineficaz o de ejecución imposible. Y aquí todo esto lo traigo a colación por esa ejecución imposible. Dentro de la ejecución imposible, creo que uno de los argumentos estrechamente vinculados con lo que estamos ahorita platicando sería: oye, fíjate que yo, y les pongo un caso pues, un poquito extremo, yo como demandante, derivado de los incumplimientos, y este caso me encanta por lo empírico, de una franquicia que a mí me dieron y que yo de buena fe, a pesar de que hubo violaciones a la exclusividad y traté de llegar a acuerdos con mi franquiciante maestro y llevé 2 o 3 años, no llegué a ningún acuerdo y mi negocio pues fue cada vez peor, hasta que quebré, no tengo un peso. Pero mi cláusula de resolución de disputas en el contrato de franquicia es una cláusula arbitral de la Cámara de Comercio Internacional que nos va a cobrar de entrada $5,000 como cargo inicial. Y ¿sabes qué? Estoy en la calle, no tengo dinero. Y no me quiere prestar mi abogado ni me lo quiere llevar gratis. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a acceder a que se me imparta justicia por un incumplimiento flagrante, evidente y de mala fe para esta premisa de mi contrato de franquicia, si la única manera que tengo de acceder a una resolución de mi disputa es a través del arbitraje? Y el arbitraje es costoso. Entonces, es la discusión de si la insolvencia como tal pudiera llegar a estimarse como una causa de imposibilidad de ejecución de una cláusula arbitral que evidentemente, sumada en esta argumentación al derecho constitucional de acceso a la justicia, uno diría, oye, cualquier juez al que se presente una petición de esta naturaleza tendrá que decir, oye, aquí en este caso no voy a remitir a las partes al arbitraje, voy a asumir la competencia, porque si no estaría negando el derecho humano del acceso a la justicia, ¿no? Pues con la novedad de que el único precedente que existe en nuestro país sí dice que la insolvencia de una de las partes no es una causa de imposibilidad de ejecución de la cláusula arbitral. No hay una decisión, digamos,
firme en el sentido de que no es una jurisprudencia, es un precedente, pero es lo único que ha habido en Europa, en Alemania ha habido la discusión y también allá hay casos a favor y en contra. Entonces no es un tema zanjado, pero a lo que iba y la relevancia para la pregunta y el comentario que me hacías, Janine, es, pues mira, la regla general y el principio de respeto al arbitraje y a la libertad contractual de las partes es que pues no es permisible salirte de la cláusula arbitral alegando un derecho humano de acceso a la justicia en la medida en que el acceso a la justicia también se obtiene a través del arbitraje. El arbitraje no es otra cosa más que una modalidad de ello. No sé si esto respondió a tus inquietudes y evidentemente, como les decía al principio de la plática, pues aquí no hay absolutos ni términos definitivamente zanjados, todo está en construcción. Yo les platico los principios y los objetivos, porque el caso contrario pues sería, bueno, pues entonces hagamos a un lado el arbitraje, no nos metamos en esos problemas y sigamos ante los jueces, que ni siquiera el propio Estado mexicano ha sido patrocinador de ello, porque pues, saben que tenemos una crisis brutal en la administración de justicias, tanto en temas cualitativos como cuantitativos, ¿no? Pero bueno, es donde estamos. No sé si hay alguna otra pregunta, maestra. Gracias. Sí, maestro, hay otros dos comentarios. Uno es de parte de Luis Alberto Sarmiento y nos dice, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién define que las cláusulas arbitrales tienen defectos? Ok. Cuando hablo de defectos, hablaba en términos muy generales, pero les voy a poner un ejemplo de intervención judicial. ¿Qué pasa si las partes no nos sometemos a un arbitraje institucional? O sea, no decimos, en caso de disputa relacionadas con este contrato, las partes pactan someterse a arbitraje conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional o de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México o del CAM. ¿Qué pasa si no dice eso, sino nada más dice, las partes acuerdan someterse al arbitraje? Punto. El tribunal arbitral estará formado por 3 árbitros. Punto. Y ya. ¿Cómo se van a designar los árbitros? No hay un acuerdo en la cláusula. Ahí hay una cláusula con una omisión que es subsanada por nuestro Código de Comercio, que dice que en esos casos, pues la parte que inicia el arbitraje va y le solicita al juez que sea el juez quien llegue a designar al presidente del tribunal arbitral, en el entendido de que cada parte tiene el derecho a designar a uno de sus árbitros. Entonces hay una aplicación supletoria del Código de Comercio y hay una asistencia judicial explícita. Ese es un supuesto muy claro de en qué casos o supuestos se requiere la intervención judicial, porque hay omisiones en cómo pactaron las partes someterse al arbitraje y a no existir reglas respecto al nombramiento de los árbitros. Sí. Una más, maestro. Sí. ¿Cuál es el número de registro de la tesis que comentó hace unos momentos? Nos dice Alberto Sánchez. Perdón, fue muy fácil. Es 166.510 y su rubro es arbitraje comercial, aspectos relevantes y principios que rigen el título 4 del libro 5 del Código de Comercio. Se la repito, 166.510. Gracias, maestro. Es todo por el momento. Ok, gracias. Bueno, sigamos con los temas que nos tienen ocupados en esta sesión. El siguiente tema que les quería platicar, ya fijada el principio fundamental de no intervención abierta, sino taxativa, es los casos específicos de intervención judicial al arbitraje.
Al respecto, vale la pena listárselos. El primero de ellos es la remisión judicial de las partes al arbitraje, que ya me anticipaba ahorita a responder la pregunta respecto del derecho humano de acceso a la justicia. El segundo también ya lo anticipé un poquito, que es la asistencia judicial en la constitución del tribunal arbitral. El tercero es la resolución sobre recusación del árbitro y sobre su remoción. El cuarto es resolución judicial. Y entraremos a esta distinción sobre la competencia del tribunal arbitral. El quinto es la solicitud de medidas cautelares y el reconocimiento y ejecución de las mismas, dictadas por un tribunal arbitral. El sexto es asistencia judicial en el desahogo de pruebas. El séptimo es la consulta judicial en la fijación de los honorarios de los árbitros, que es una cosa muy extraña que también platicaremos. Y el octavo es el reconocimiento, ejecución y nulidad de los laudos arbitrales, que no será materia de esta sesión. Respecto a la remisión judicial de las partes al arbitraje, el artículo 1424 establece lo siguiente. El juez al que se someta a un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, como ya lo mencionaba. Este artículo, pues de entrada, pudiera parecer bastante sencillo, ¿no? Si vamos y le queremos plantear a un juez algo que tiene una cláusula arbitral, pues el juez tiene la obligación de remitir a las partes al arbitraje. Vale la pena aquí repetir lo que es el artículo 24, en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas. Y aquí hay, y se me ocurren de entradista, muchísimas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa remitirá? ¿Y qué efectos tiene eso respecto al procedimiento judicial que ya se inició? La segunda es, ¿en qué momento es oportuno solicitarlo a un juez? Nos están diciendo por aquí que en cualquier momento. La tercera es, ¿cómo se tramita la solicitud de remisión? Estamos ante un juez y presentamos la solicitud, ¿y qué pasa? Se presenta un escrito, tengo que presentar pruebas, hay audiencias, alegatos, ¿qué ocurre? La cuarta, también muy procesal, es apelable la resolución que remita o niegue esta solicitud de remisión al arbitraje. Y la quinta es, también ya como decía, me anticipaba, ¿cuándo un acuerdo de arbitraje es ineficaz o de ejecución imposible? Son los primeritos problemas que se nos presentan, ¿no? Entonces, vámonos por orden. ¿Qué significa, y aquí así abro la pregunta a todos ustedes, qué significa remitir al arbitraje? ¿Se les ocurre algo? A mí lo que se me ocurre es como que el juez decide y ve conforme a las circunstancias que nos tiene que remitir con un árbitro para que él no solucione esta controversia. Sí, está bien, pero ¿qué significa remitir? O sea, ¿qué imaginan que dirá el juez y qué pasa con el procedimiento judicial iniciado? O sea, turnárselo. Está muy bien, ahí empezamos en lo interesante. Se lo turna. ¿Le turna a qué y a quién? Le turna la solicitud de arbitraje. No, Y vámonos un paso antes. ¿Algún centro de CCI? Vámonos, esto es lo interesante, por eso habría las preguntas así. Acuérdense, aquí no hay arbitraje. Aquí de pronto una de las partes, en un contrato que tiene una cláusula arbitral, va y demanda, vamos a poner un caso concreto, va y demanda la rescisión del contrato por incumplimiento ante un juez. Vengo a demandar la rescisión de este contrato de compraventa ante ti, juez, y exhibo mi contrato de compraventa como documento base de la acción.
en la cláusula X viene la cláusula arbitral que dice que cualquier disputa relacionada con ese contrato está sometida a arbitraje bajo el reglamento X. Entonces, ya se presenta esa solicitud de remisión de las partes al arbitraje. Aquí de pronto dice, el juez al que se le presente eso remitirá las partes al arbitraje. Tú me dices, Rafael, oye, pues ya se lo manda a alguien. O sea, ¿a quién y qué le manda? Ok, pues le manda, me imagino que la voluntad de someterse a un proceso arbitral, ¿no? Puede ser como las solicitudes, el consentimiento Por eso, ¿pero y qué el manda? O compromiso sea, de... tú eres el juez. Dictas un acuerdo que diga, remito las partes al arbitraje, ¿y qué sucede después? Pues ante la solicitud de las partes se someten al procedimiento y una vez que el juez consiente que están dispuestos al procedimiento arbitral, pues se empieza todas las etapas, ¿no? Me imagino del procedimiento. Y obviamente, pues el juez es el que los consideró para que fueran a la... Okay. ¿Alguien más tiene otra idea de qué implica remitir? Aquí en el chat, maestro, nos pone Mario García que significa enviar o mandar una cosa a un lugar o a una persona. Miriam nos pone que se remitirá, quiero entenderlo, Miriam, el expediente. Yo considero de manera personal, porque también soy muy opinona todo el tiempo, que más bien es que las partes mismas se dirijan al arbitraje, no que lo mande directamente a algún lugar. Bueno, esa opinión es la concreta, correcta y acertada. Pero, pues cuando doy muchas veces, y aquí no es el caso con ustedes, estas tipo de pláticas y se los doy a jueces, con el remitirá, todos me contestan, pues los autos, pues agarro y ya se los mando, les doy los autos. Cuando se empieza a preguntar y a quién se los das y cómo se los das, ya no les queda tan claro. El remitirá, pues viene una vez una palabrita muy usada en nuestra jerga procesal, que siempre va seguida de los autos, remitirá los autos, y todos entendemos que es, pues remito en las constancias del expediente, es como, digamos, súper obvio. El tema es que en este caso la palabrita remitirá no fue una cuestión que haya sido discutida y entendida en la ley modelo que se adoptó en nuestro Código de Comercio con ese contexto de una acción material de enviar el expediente. De hecho, perdón Alejandra, sí. A ver, no sé si estoy muy mal con el comentario, pero no sé si esto pueda venir, bueno, evidentemente se entiende que remitir es pues dejar un juicio, ¿no? O sea, dejar el proceso que se está llevando en esa vía para someterlo, pero no sé si tenga que ver un poco con la remisión de las obligaciones, y entiendo obviamente que no se está concluyendo o extinguiendo la obligación como tal, pero se está extinguiendo mediante esa vía, y se está se está dirigiendo a la vía del arbitraje. No sé si pudiera haber sido... No, es mucho más coloquial y mira, ahí les va la explicación un poquito histórica. El término viene, imagínense, de la Convención de Ginebra en cláusulas arbitrales de 1923, o sea, tiene como 100 años. Ni siquiera estaba adoptadas muchas de nuestra legislación procesal en ese entonces. La realidad es que cuando se discutió después en la ley modelo de, oye, ¿qué usamos? ¿Dejamos esta palabrita o no? De nuevo, o sea, cientos de abogados de distintas jurisdicciones dijeron, dejémosle el término remitir.
y ya que en cada país lo adapten como estimen que sea conveniente para lograr el efecto buscado. El efecto buscado sí fue explicado, que es que el juez deje de conocer y que invite a las partes a que esa disputa que le están planteando a él sea resuelta en lo que ellos habían convenido, que es el arbitraje. Eso significa, en última instancia, remitir. Se vuelve una inhibidor de la jurisdicción. No es una, también no es un tema de incompetencia por inhibitoria ni por declinatoria, porque no puede haber incompetencias entre un órgano privado y un órgano del Estado. Entonces, el concepto era simplemente materiales. Oye, no vengan conmigo, pues esto se tiene que resolver en el foro que ustedes acordaron. Alguien me ponía algo en el chat, es que estoy teniendo problemas para ver el chat. Sí, maestro, es el licenciado Héctor Romero y nos pone vía tramitación especial, no, énfasis añadido con mayúscula, no incidental, dando vista a las demás partes porque puede suceder que consientan someter al procedimiento judicial. Ahí Héctor, dame 5 minutitos, vamos a entrar a la tramitación y a ese problema que mencionas que sí es bastante delicado. Luego, ya vi aquí, no existe una obligación de los tribunales de remitir las actuaciones a la institución arbitral. No. Y ahorita ya entraremos a un poquito más del proceso y qué es lo que sucede. Efectivamente, como una conclusión que creo que tenemos que llegar aquí es remitir es, como lo decía la maestra Carla, simplemente dejar, por un lado, de conocer del asunto y por otro, pues invitar a las partes a que vayan y planteen su caso en arbitraje. Eso es la manera en que debe de interpretarse el término. No es que enviemos el expediente a alguna institución X. Las instituciones, si les llega un expediente judicial, se van a quedar, ¿y qué hago con esto? El arbitraje no inicia con, en este caso en particular, no iniciaría con la demanda judicial. El arbitraje siempre inicia conforme a las reglas establecidas y por poner los ejemplos más representativos de nuestro foro mexicano, con las solicitudes de arbitraje si estamos en reglamento de la CCI o del CAM, o con la demanda de arbitraje si estamos en reglamento de Canaco, ¿no? Y eso son cosas que se presentan directamente por la parte interesada ante la institución administradora correspondiente. Entonces, no hay una remisión del expediente. Eso que se les quede, por favor, bien claro a ustedes para que se lo expliquen a los jueces cuando los jueces, sobre todo se da, y no es de mérito de ninguna jurisdicción a nivel local, los jueces locales de la Ciudad de México, de Guadalajara, de todos los estados, muchas veces nunca han visto algo así y no saben luego qué hacer y ven el término remitir y dicen, no, pues ya se lo puse a su disposición, abogado, usted haga lo que quiera, ¿de qué me hablas? Entonces, bueno, es el primer punto. El segundo punto que les preguntaba era la oportunidad de la solicitud. Y la oportunidad de la solicitud, el artículo decía que es que se presenta la solicitud o se remite a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite, dice cualquiera de ellas. Eso decía el artículo, dice el artículo 1424. Y esto dio lugar a muchas discusiones por años en donde cuál era el momento, y les pongo ejemplos súper prácticos y súper mañosos. Imaginemos que una parte llega, demanda judicialmente, la otra contesta sin oponer esta solicitud de remisión a las partes al arbitraje, y ahí se van y siguen la desahogo de pruebas, llegan a la audiencia final, están a punto de dictar sentencia y una parte dice, no se nos fue muy bien, el peritaje no está bien, se equivocó alguien al absolver posiciones, nos van a dar agua. ¿Sabes qué?
alzo la mano y mejor vamos a decirle al juez que esto estaba sujeto a arbitraje y que se remita al arbitraje. Y como decía el artículo que era en cualquier momento, pues es en cualquier momento. Decía Héctor, oye, pues es que si no se consintió. Bueno, pues bajo esta interpretación de que puede ser en cualquier momento, pues podría decir no se puede consentir, porque la propia legislación me dice que yo lo puedo hacer en cualquier momento. Y ya no entremos a que si fuera en segunda instancia, ¿eh? O sea, se me haría todavía más aberrante. Oye, ya perdí primera instancia, ¿sabes qué? Mejor que esto se deshaga y vámonos al arbitraje. Esto nunca se entendió y es uno de los grandes misterios, si me dicen así, jurídicos a los que yo me he enfrentado, porque en la ley modelo no se dice que puede ser en cualquier momento. En nuestro código de comercio, cuando se adopta la ley modelo, se hace un poquito de poesía legislativa, es decir, por la evolución del marco jurídico, bla, 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 adoptemos la ley modelo. Pero no hicieron el copy-paste exacto, porque aquí le añadieron que podía ser en cualquier momento y no hay una razón legislativa ni una pista de a quién se le ocurrió modificar el texto y poner eso. Nadie sabe. Lo que ocurrió ya posteriormente es que el Código de Comercio sí fue modificado y en un artículo subsecuente, que es el de la tramitación del procedimiento, el 1464, se dice que la 1464, igual me está fallando, pero ahorita les digo cuál, por ahí de la tramitación específica que se añadió posteriormente, se dice que tiene que ser en el primer escrito. Y el primer escrito de fondo que se presenta en el asunto, pues es la contestación de demanda. Y aquí llegamos a otra paradoja del litigante, es, ok, nos presentan una demanda judicial, siguiendo el ejemplo que les decía, donde se exige la rescisión del contrato por incumplimiento. Y nosotros, como demandados, decimos, oye, pero esto mejor vámonos a arbitraje porque está sujeto a arbitraje. Y de hecho, está sujeto a arbitraje porque la disputa técnica de cumplimiento e incumplimiento está súper complicada y el arbitraje nos va a permitir no someternos a la lógica matemática, desafortunadamente algunas veces corrupta, del perito tercero, sino a que los árbitros sí vean el tema técnico y sí tengamos la oportunidad de que nos lo entiendan. Vámonos al arbitraje. Presentemos nuestra contestación solicitando la remisión de las partes al arbitraje. Y ahí hago la pregunta quizás a ti, Héctor, ¿y contestas de fondo el asunto o nada más pides la remisión de las partes al arbitraje? Haces el famoso subyúdice de, y si se estima que no es procedente la remisión, subyúdice, te vengo a contestar de fondo y ofrecer pruebas. ¿Qué harías? ¿O qué harían? Contestar. ¿Contestan de fondo? Sí. Como litigante, yo creo que sí. Y el día de mañana el juez, porque me los he encontrado, dice, oye, pues es que cuando ya contestaste de fondo, ya te sometiste. Ya te sometiste a mi jurisdicción. ¿Y por qué te lo digo? Porque el subyúdice no está regulado en ningún artículo de nuestros códigos procesales y tampoco en ninguna jurisprudencia. Es una cosa que inventamos los litigantes y que nos encanta poner en ocasiones, pero no, pues eso no tiene ningún efecto. Entonces, y es un defecto, si me lo preguntan, de nuestra legislación. Tendría que hacerse una aclaración explícita que dijera, en este tipo de circunstancias, el demandado que presente su solicitud a la jurisdicción, de remisión de las partes al arbitraje, pues quizás tendrá derecho, una de las varias opciones, a que primero se resuelva esa solicitud antes de que conteste de fondo. Si no se quiere hacer eso porque se puede llegar a entender legislativamente que eso simplemente da lugar a una extensión del plazo de contestación, bueno, pues que se haga la aclaración de que en ese supuesto cualquier
contestación de fondo y ofrecimiento de pruebas, de ninguna manera se entenderá como un consentimiento de la competencia del Tribunal Judicial. Pero eso sí es un pequeño gran defecto que todavía tiene nuestra legislación y que en la interpretación de algunos jueces da lugar a esta posible antinomia en donde una parte contesta solicitando la remisión y también contesta cubriendo los intereses de su cliente el fondo, y el juez dice, no, tu escrito es incongruente y ya te sometiste a mí y ya no me meto a lo demás. Entonces es un asunto pues que tiene su chiste y delicado que habría que pues, modificar. Siempre yo he postulado que se tiene que modificar ese tema para evitar ese tipo de interpretaciones que a los litigantes, dependiendo de qué lado estamos, de pronto nos encantan. Pero bueno, estaba aparentemente zanjado el tema de en qué momento se tiene que pedir la remisión al decir que es en el primer escrito, con esta modificación que ya hubo posteriormente a nuestro Código de Comercio, pero de pronto, muy recientemente, en la 10ª época, en la tesis con registro, para que lo apunten, 2021-586, se dice, remisión al arbitraje puede solicitarse en cualquier etapa del procedimiento hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Lo cual nos regresa otra vez a la incertidumbre y aquí la lógica del tribunal colegiado que plantea este precedente es que se debe de dar, y así lo dice extrañamente, prioridad al arbitraje sobre cualquier otra cosa. Y que limitar la posibilidad de plantear esta solicitud al primer escrito es contraria al acceso efectivo, no a la justicia, sino al arbitraje. Que bueno, mucha gente del foro arbitral, porque después se agarran banderas de que es que yo soy arbitralista, es que yo soy más bien judicialista. Yo creo que es una discusión un poco estéril. Estuvieron muy contentos por decir, bueno, es que es a favor del arbitraje. No, señores, esto es contra el arbitraje desde mi punto de vista, en el sentido de que genera una notoria incertidumbre sobre en qué momento se tiene que hacer. Si ya la legislación dijo que es en el primer momento, bueno, pues atengámonos a esas reglas y evitemos este ejemplo que les ponía de cómo me vaya viendo en el procedimiento judicial, voy determinando si me conviene o no seguir en él. Pero bueno, se los comento yo ahí porque ahí sigue este precedente. Espero que dentro de algunos meses o años salga alguno en contrario y ya se fije jurisprudencia para evitar el tema de la incertidumbre que volvió a abrir. La siguiente pregunta que se refiere a cómo se tramita el procedimiento de remisión de las partes al arbitraje. Como se los anticipaba, está regulado por el artículo 1464 del Código de Comercio. Y dice, cuando una parte solicite la remisión al arbitraje, se observará lo siguiente. Lo primero, como ya se los mencionaba, que la solicitud debe hacerse en el primer escrito sobre la sustancia del asunto que se presente. 2, el juez, y esto es como muy obvio, previa vista a las demás partes, resolverá, y estas son las cosas que también abren preguntas por las contundencias textuales que se mencionan. Dice, resolverá de inmediato. No, que alguien me explique qué es de inmediato. Los jueces también, cuando yo les comento este artículo, me dicen, luego viene a su cabeza, ¿no? Bueno, pues de inmediato son mi plazo que yo tengo por regla general de Código Federal de Procedimientos Civiles de un máximo de 3 días. Bueno, esa es su interpretación. El espíritu de la norma es, evidentemente, oye, ya que te presentaron la solicitud y la contraparte, que es quien inició el procedimiento judicial, naturalmente te dice, no debes de remitir las partes al arbitraje, es pues rápido, pues hazlo rápido para que esto no se dilate. Anecdóticamente yo tengo un asunto ahorita en pandemia en donde nos ocurrió esto y presentamos la solicitud de la remisión al arbitraje hace 1 año y medio y todavía el juez no la acuerda, pero bueno, es lo que vivimos en nuestra praxis. Después dice,
si el juez ordena remitir al arbitraje, dice, ordenará también, y esto es importante porque ya aquí sí hay bastante claridad procesal, suspender el procedimiento judicial. No, los autos no se envían a ningún lado. El acuerdo debe decir, remito a las partes al arbitraje y se suspende. Y la razón de la suspensión, ¿a alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué hay esta idea de no deseches, digamos, el procedimiento, déjalo suspendido? Y aquí invito a su imaginación. ¿Por qué les quisieran o el legislador dijo, suspéndelo, ahí déjalo? ¿Se les ocurre alguna razón? Puede ser por el principio de competence, que tienen que revisar si el tribunal acepta la competencia. Exactamente, esa es creo que la razón fundamental. Y ¿tú lo explicas o yo lo explico? Pedro. Si quieres tú mejor. Ok, bueno. Supongamos que en este ejercicio hipotético ya vino una parte, demandó judicialmente la rescisión del contrato, su contraparte dijo, pues ¿sabes qué? Esto no es el foro, nos tenemos que ir al arbitraje, presentó su argumentación haciéndole notar al juez, ve la cláusula X que dice que esto está sometido a arbitraje, la parte que demandó no pudo demostrar que la cláusula fuera nula, pero hace algunos argumentos, vamos a regresar al ejemplo de la imposibilidad de ejecución, el juez dice no me convence y entonces se inicia el arbitraje. Y en el arbitraje se le ocurre a quien fungió como demandante en el procedimiento judicial y que ahora está defendiéndose en el arbitraje, pues decir, oye, no tienes competencia para resolver este tema, esta rescisión y estos reclamos, porque yo estimo que tienen que ver con cuestiones de un contrato de venta de energía que viola el orden público mexicano y como tribunal privado no te puedes meter a este tipo de cuestiones que son de la competencia específica del juez estatal. Ya se plantea esa excepción de falta de competencia. El tribunal arbitral tiene las facultades para resolver sobre ella ante sí mismo, decir, oye, ok, ya te escuché a ti, escucho a la contraparte qué argumentos me quiere plantear, y pudiera ser, en este escenario hipotético, que el tribunal arbitral diga, ¿sabes qué? Creo que tienen razón y no tenemos competencia. Entonces, en el juego que ya se vuelve de ping-pong, se regresa este asunto al juez que había suspendido con una decisión en donde el tribunal arbitral ya dijo que no es competente por estas razones que quizás no se habían hecho valer inicialmente en todo este juego de discusiones respecto de si se debía o no remitir al arbitraje. Y entonces, de alguna manera, esto garantiza el efectivo acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la discusión sobre si debe ser uno u otro foro, en última instancia, en este ejemplo que les pongo, se zanja a favor del procedimiento judicial y se permite la continuación del asunto tal como fue inicialmente planteado. Es relevante aquí también mencionarle una particularidad que ocurre, que genera una, digamos, desventaja procesal para quien inició el procedimiento judicial y su caso fue remitido al procedimiento arbitral, sin meterme a todo esto que les acabo de señalar sobre cuando va de regreso, y es que pues ya enseñó las cartas, ¿no? El que demandó judicialmente y que pierde esa jurisdicción estatal, pues ya presentó su demanda con todas sus pruebas documentales, incluso anunciando las pruebas que planteaba, los argumentos, porque hacía nuestro proceso,
Y el demandado, pues cuando ya acuda al arbitraje por esta remisión, pues ya sabe lo que le está planteando su contraparte, ¿no? Tiene ahí una gran desventaja desde el punto de vista estratégico, la parte que trate de saltarse las trancas cuando un caso está claramente sujeto a un procedimiento arbitral. Bueno, siguiendo con lo que sucede en el procedimiento judicial. Dice, una vez que el asunto se haya resuelto finalmente en el arbitraje, y este va al ejemplo contrario al que planteábamos de la competence, en donde el tribunal arbitral sí asume competencia, va hasta el final y dicta su laudo. Dice, a petición de cualquiera de las partes, el juez dará por terminado el juicio. Y es también natural. Si ya se resolvió la disputa, bueno, pues que el procedimiento judicial también se dé por concluido. Pero mi crítica aquí, y es en favor de los jueces, es, ok, y si nadie se lo pide, ¿se va a quedar ahí el expediente abierto no sé cuántos años o décadas? Me parece un poquito una aberración procesal el que no se haya impuesto, porque así es como me parece que debía haber sido regulado, el que los miembros del tribunal arbitral y o las partes se les imponga la carga, no una petición, la carga de avisarle al tribunal judicial qué es lo que ocurrió cuando ya concluyó el laudo, cuando ya concluyó el procedimiento arbitral en un laudo, para que el juez pueda cerrar el expediente. Entonces, bueno, es de los temas de mala regulación procesal. Luego, se dice, si se resuelve, y este es el escenario que teníamos antes, la nulidad del acuerdo de arbitraje, la incompetencia del tribunal arbitral o de cualquier modo el asunto no se termina en todo o en parte en el arbitraje, y esto es también muy interesante, a petición de cualquiera de las partes y previa audiencia de todos los interesados, se levantará la suspensión a que se refiere el artículo, al que se refiere la fracción tercera de este artículo. Y aquí sí entramos en complejidades mayores. Supongamos que hay varios reclamos que se plantearon en el arbitraje y que respecto de algunos el tribunal arbitral estimó declararse incompetente y respecto de otros no. Hay una división de la continencia de la causa que hace necesariamente que respecto de los reclamos que no fueron resueltos se acuda al tribunal judicial a continuar el procedimiento para que ambas partes puedan ser oídas y vencidas respecto a ese tema. Las partes van a tener una nueva oportunidad de plantear su caso y corregir los defectos de lo que ocurrió en el tribunal arbitral respecto de estas cuestiones. Si es que el tribunal arbitral se declaró incompetente hasta el laudo definitivo, que es una de las opciones que tiene. Primer punto. Segunda cuestión curiosa que ocurre aquí es, esto implica que la decisión adoptada por el tribunal arbitral en el laudo pudiera llegar a tener algunos efectos colaterales de cosa juzgada refleja respecto de algunos de los hechos que ese tribunal ya estimó demostrados y que si en última instancia constituyen el sustento de varios de los reclamos respecto de los cuales se tiene que proceder a su resolución judicial. Y si fuera así, se puede estimar realmente como una cosa juzgada refleja y obligar al tribunal judicial, a pesar de que ese laudo como tal probablemente no ha sido reconocido judicialmente, ¿ya obliga al tribunal judicial o no? ¿Ustedes qué opinan? O como luego me decían algunos maestros en la escuela, o le llamamos a un abogado. Es complicado, no hay, si me dicen así, no hay una respuesta definitiva. A mí me parece que sí lo obligan, hay un artículo y lo van a ver en la siguiente sesión
que dice que los laudos desde que se dictan obligan a las partes a su cumplimiento, y esa naturaleza o carácter obligatorio me parece que es como, por hacer la analogía, lo que ocurre con los actos administrativos de autoridad que tienen una presunción de validez hasta en tanto no haya una determinación en contrario. Entonces creo que en esas circunstancias el juez sí tendría que considerar y dar valor a ese laudo al efecto de determinar lo que corresponda en relación con el resto de las reclamaciones que quedaron pendientes ante la judicatura. En relación con los estándares que tiene que seguir el juez para remitir las partes al arbitraje, también está muy interesante lo que nos señala el artículo 1465, que dice que si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje, en ese caso es donde se tiene el juez la posibilidad de denegar la remisión. Se los digo o explico otra vez. Para que un juez pueda decirle que no es procedente a una de las partes que un caso se remita al arbitraje, tratándose de la causal de nulidad del acuerdo de arbitraje, se necesita forzosamente que exista ya sea una sentencia judicial firme, previa obviamente, o un laudo arbitral también que se haya dictado previamente y que diga que la cláusula arbitral es nula. O sea, no se puede alegar ex novo, o sea, de la nada. ¿Sabes qué? Es que a mí me late que esta cláusula es nula. En ese escenario no se puede dar la remisión, pero no se puede negar la remisión de las partes al arbitraje. Para que yo la tenga que demostrar ya tiene que ser básicamente una cosa juzgada, vamos a llamarle así, judicial o arbitral. La otra causal que mencionábamos es la de ineficacia o de imposible ejecución. Y ahí el propio artículo nos dice que es posible denegar cuando estas causales de ineficacia o de imposible ejecución son notorias. Así dice, no hay una explicación de qué se estima por notoria, pero se complementa con una última oración que dice, al tomar esta determinación, el juez deberá observar un criterio riguroso. También de pronto hacen poesía aquí nuestros legisladores. No sé, son ciertos, creo yo, más bien manifestación de intenciones que regulaciones específicas. Y lo que se busca es que pues sea excepcional, en última instancia, que cuando un juez tenga enfrente de sí un contrato con una cláusula arbitral, a menos que lo que esté planteado en esa cláusula sea notoriamente ineficaz o de ejecución imposible o inclusive nulo, necesariamente el juez remita las partes al arbitraje. Si no hay esta notoriedad, si no hay esta aberración que digamos salte a los ojos, tiene que seguir el arbitraje. Si sí encuentra alguna cuestión que diga, bueno, aquí es obvio que esto no puede ser sujeto al arbitraje, pues entonces solo en ese supuesto en donde puede llegar a asumir la jurisdicción. Y aquí abro un poquito el foro. ¿Se les ocurre algún ejemplo de cuándo se puede llegar a estimar que una cláusula es ineficaz? No nula, porque aquí hace una distinción, ineficaz. Si no, les pongo yo uno, que es ciertamente controvertido. Supongamos que dos partes se someten a un contrato de construcción y le tienen una
inmensa buena fe y respeto a un maestro de ellos en ingeniería. Dicen, mira, si hay cualquier disputa respecto de este edificio, vamos a someternos a arbitraje con la condición de que el árbitro único que nos resuelva nuestras diferencias sea nuestro maestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Pasan 2 años y el maestro desafortunadamente fallece. Y la disputa surge 2 meses después. Pudiera llegar a estimarse como un escenario en donde, derivado de que la voluntad de arbitrar fue exclusivamente para que este maestro, al cual le tenían toda la confianza y el respeto, fuera quien le resolviera la disputa, se estime que, dada la ausencia de esa persona que era el motivo determinante de la voluntad para arbitrar, estamos ante una cláusula ineficaz. Ese sería potencialmente un ejemplo. No sé si se los explicaron. Tuvieron alguna sesión ya introductoria de cláusulas arbitrales, ¿verdad? Ahí les dijeron de esta posibilidad como una patología. Bueno, pues sería un ejemplo que repito, es controversial de si es o no una patología, y si en este escenario pues estamos ante una cláusula que es ineficaz y que por ende el arbitraje no puede proceder, y entonces se tiene que ir a la regla general de jurisdicción estatal. No sobra decirles que habrá alguien o algunos abogados que digan no era lo determinante la persona, sino que lo determinante era el que se sometiera a arbitraje, y bueno, eso ya será materia en última instancia de demostración de cuál fue el real motivo determinante de la voluntad, si era la persona o era la decisión de someterse a un procedimiento privado específico para resolver el tema técnico, ¿no? Maestro, una intervención. Sí nos comentaron en ocasiones anteriores precisamente el tratar de evitar la redacción de cláusulas que trajeran alguna situación o lo que conocemos como patológicas, pero podríamos aquí interpretar que cuando se vuelve imposible, derivado de que se pone en disputa la voluntad de las partes, estaríamos frente a una cuestión de que se vuelve ineficiente o ineficaz, mejor dicho. Yo creo que sí. Sí, maestra. Y aquí, bueno, mi sugerencia es que si hubiera este caso hipotético que yo planteo, que dijeran las dos partes, que no lo veo descabellado, oye, no solo le tenemos confianza a esta persona para que nos decida la disputa, a nadie más, que se ponga en la cláusula como tal, que se somete a arbitraje, que será resuelto por este árbitro único que de antemano ambas partes designamos, y aclarando que en el supuesto de que esta persona, que hay 2 supuestos, por renuncie o por cualquier otra razón, para decirlo bonito, no pueda llegar a fungir como árbitro, las partes expresamente manifiestan que se someten a la jurisdicción de X. O sea, esa sería mi sugerencia para evitar la patología, porque ahí básicamente es una cláusula arbitral acotadísima a una persona y manifestada sin lugar a dudas digamos, el motivo determinante de la voluntad para arbitrar. Porque se vale. Yo no me parece descabellado que en una circunstancia determinada esa sea el propósito o razón de ser de someterse a arbitraje. ¿Ok? Bueno, este es el caso quizás de los más complicados en su tramitología y en su universalidad de posibilidades. Ahora, es posible, para acabar con él, que se apele la resolución que niegue o que conceda la remisión al arbitraje, pues porque en última instancia pues estamos hablando de que estamos ante un juez y estamos como litigantes peleándonos. Y lo que dice el artículo 1464 en
fracción sexta es que contra la resolución que decida sobre la remisión al arbitraje no procederá recurso legal alguno. Entonces, no procede la apelación. Y yo les daría la pregunta, entonces, ¿qué procede? Digo, la obvia de taxista, perdón que lo diga así, pues el amparo, ¿no? Porque todo taxista es que ya metí mi amparo antes. Pero ¿cuál amparo? Y ahí hago la siguiente pregunta. ¿Amparo directo o amparo indirecto? Igual ustedes no, como corredores, no se meten tanto en esos rollos, pero pues en última instancia, pues yo considero que es amparo indirecto si no remite a las partes al arbitraje, porque es un acto que de alguna manera se puede estimar que se dicta dentro del juicio y que no tiene reparación. ¿Por qué? Porque pues me está limitando e imposibilitando que yo continúe con un procedimiento judicial. Es similar a una sentencia en la medida en que por lo menos parece ponerle fin. Si se trata del caso opuesto, si se remite a las partes al arbitraje, yo creo que siguiendo un poquito la misma lógica, no me parece que fuera impugnable, porque no hay una afectación ahí definitiva, ¿no? El siguiente tema de intervención judicial es, y ya lo mencionaba un poquito Pedro, pero lo voy a complementar, el famoso competence, el principio de que el tribunal arbitral tiene la facultad para resolver sobre su propia competencia. Este precepto o este principio está establecido en el artículo 1432 del Código de Comercio, y me dirán ustedes, oye, pues, y creo que ya se los dieron, lo del competence, de que el tribunal arbitral resuelve sobre esto. Pues sí, pues está bien, pero eso lo hace el tribunal arbitral. ¿Qué tiene que ver un juez aquí metido, no? Y es que este precepto sí establece que un juez puede llegar a intervenir. ¿Cómo? Dice, el tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo anterior, que es relativas a la incompetencia, desde luego, o en el laudo sobre el fondo del asunto. El desde luego es como que de inmediato, ¿no? En un laudo preliminar. Dice, si antes de emitir el laudo sobre el fondo, el tribunal se declara competente, esto es lo interesante, cualquiera de las partes, dentro de los 30 días siguientes al en que se notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en definitiva, resolución que será inapelable. Mientras esta resolución o esta petición esté pendiente de resolución ante el juez, el tribunal arbitral puede continuar con el procedimiento arbitral. Entonces aquí básicamente lo que tenemos en relación con la competencia es una especie de segunda instancia judicial. Cuando hay un laudo preliminar sobre competencia, el juez mexicano es el que puede llegar a resolver en definitiva sobre el fondo de lo que se haya resuelto en el tribunal arbitral. ¿Cómo se tramita este procedimiento? Y se dice que es conforme al artículo 1472, que es el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Y aquí de nuevo entramos en temas procesales, que es, si ya tenemos una decisión que es un laudo preliminar sobre competencia de parte de los árbitros y nos dicen que podemos ir ante un juez para que resuelva en definitiva, pues lo que nos suena o lo que parece, como decía yo, es una especie de apelación en donde yo que no estoy conforme con esa decisión voy ante un juez y la lógica pudiera ser que es que ataco ese laudo con las razones que están ahí contenidas. Pero nada me impide, porque no lo dice ni lo restringe así en nuestro código, que yo vuelva a plantear el caso tal como se lo planteé al tribunal arbitral y añadiendo otros argumentos que se me ocurrieron en el camino. Nuevos. ¿Por qué? Porque está diciendo el artículo que, bueno, se plantea ante el juez para que sea él quien resuelva en definitiva.
Entonces aquí también de nuevo hay una, me parece, pobre regulación sobre cuál es el alcance de este procedimiento, de esta decisión en definitiva sobre la competencia, porque no se tramita ni se dice que es una especie de laudo que puede llegar a ser objeto de revisión y que sujeta al juez establecidas en él. Entonces abre la puerta a que se puedan plantear de nuevo argumentos de una y de la otra de las partes para que sea el juez el que ahí resuelva en definitiva. Entonces, pues nos abre ahí de nuevo un universo de posibilidades. El juez, al resolver esto, pues puede llegar a confirmar que sí tenía o no competencia el tribunal arbitral. Y de nuevo les hago aquí la pregunta. Una vez que resuelva el juez sobre este tema, ¿qué procede? Nuestro Código de Comercio establece que el procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje no es recurrible en cuanto a las sentencias definitivas que se dicten. Entonces, de nuevo, no procede la apelación. Y aquí, pues lo que procede de nuevo es un amparo que se ha estimado que es un amparo directo porque es una decisión final respecto de un tema sujeto a litigio que tendrá que ser resuelto necesariamente pues, por los juzgados federales. Por esta razón, por la complejidad de las consecuencias procesales que ello implica, es que los tribunales arbitrales en general no se inclinan mucho a resolver los temas de competencia previamente a resolver el fondo. Imagínense que ustedes estén fungiendo como árbitros, que bueno, aquí ya me están presentando estas excepciones de incompetencia, vamos de una vez a resolverlas en lo que nos metemos al fondo, ¿ok? Se resuelven, la parte inconforme va ante un juez y pues los litigantes son, vale la pena decir, pues un poquito mañosos y demandan al tribunal arbitral. Te van a querer demandar e involucrar en el proceso. Entonces tienes tú un proceso, no estás resolviendo el fondo y a una parte que te está involucrando en un litigio judicial respecto de una decisión que tú adoptaste. Y eso ya te pone en apariencia en riesgo de perder tu imparcialidad porque estás siendo demandado por una de las partes. Y esa parte va a cuestionar más adelante que, derivado de esa demanda que interpuso, entre comillas, en tu contra, hizo que tú tuvieras animadversión hacia ella y le resolvieras negativamente el fondo del asunto. Entonces, también en este sentido, nuestra legislación es poco clara en decir cómo y quiénes deben ser las partes en esta revisión de competencia definitiva respecto a la disputa sujeta a un tribunal arbitral. Me parece que debería decirse, bueno, la disputa, como sucede en una apelación, entre comillas, normal, pues no se da con el juez que dictó la sentencia, se sigue dando entre las partes y el juez, pues cuando mucho confirmará que él dictó su sentencia, o que en este caso que él dictó el laudo, y que es el laudo el que se exhibe el que corresponde, sin que se sea involucrado ni tenga que rendir informes como si fuera un juicio de amparo, ni defender sus argumentos ni su decisión, porque eso pues ya le compete a las partes en su resolución contradictoria. Pero bueno, de nuevo, los litigantes son súper creativos y lo verán en la sesión de reconocimiento, ejecución y nulidad de laudos, que es súper común que las partes planteen como parte demandada a los árbitros. Entonces, aquí mi sugerencia es, pues si pueden, no lo hagan y tengan cuidado en distinguir con quién es el conflicto. El conflicto nunca es con el tribunal, el conflicto es entre las partes que están sujetas al mismo. No sé si tengan alguna duda en relación con este tema de resolución definitiva sobre competencia. Si no, seguimos. Maestro, casi lo interrumpí en el momento que iba a empezar la frase, perdón, no se habilitó mi micrófono pronto.
Entonces, solo para entenderlo, para yo poderlo entender un poquito mejor, ¿hay diferencia entre si se trata de saber sobre una posible nulidad, por ejemplo, del contrato en su totalidad o del acuerdo arbitral o del pacto arbitral como tal? Y en su caso eso podría determinar algo. ¿A qué me refiero en particular? Que si es en su totalidad el contrato lo que estamos queriendo saber si es nulo, no podría ser competente el propio tribunal arbitral. Bueno, sí podría ser competente, perdón, el tribunal arbitral, pero si hablamos del pacto o de la cláusula arbitral, ¿tuviera que ser un juez el que estimaría si es o no competente o no? No. No, y ese es el tema del famoso competence, y lo que se busca es evitar este juego del huevo y la gallina. Es, oye, pues es que cómo le entras a resolver respecto de la cláusula arbitral, si la cláusula arbitral es la que es la misma fuente de tu autoridad. O sea, ¿cómo podrías resolver que no eres competente en relación, interpretando esa cláusula, si esa misma cláusula llegas a resolver que no te da la competencia? Entonces, ¿cómo? O sea, es una paradoja lógica, ¿no? Y la solución y el principio que se ha adoptado, y por eso está nuestro Código de Comercio, la ley modelo, es sí, permítase al tribunal que se pronuncie respecto de ella, porque si no, pues llegamos a un argumento circular que lógicamente no se puede destrabar. Y, perdón, también respecto de ese punto, hay lo que se llama, que repito, no sé si también se los explicaron, la teoría de separabilidad de la cláusula arbitral. ¿No? No recuerdo yo, no lo recuerdo, no sé si alguien... Ahí les va. La separabilidad de la cláusula arbitral es precisamente lo que mencionaba, maestra. Si tenemos un contrato en el cual tiene inserta una cláusula arbitral, dentro de la doctrina arbitral, y también está en nuestro Código de Comercio, se dice que la nulidad del contrato no implica la nulidad de la cláusula arbitral. Por eso separabilidad. Es como si se encapsula, y la validez o nulidad de esa cláusula tiene que determinarse en función exclusivamente de esa cláusula, no de todo el contrato. No, digamos que si fuera un virus, pues está inmune a la nulidad de todo el contrato, porque también si no, pues se podría llegar a usar eso como instrumento para decir, oye, todo el contrato es nulo, incluyendo a la cláusula, y entonces yo me voy al procedimiento judicial porque la nulidad alcanza todo y ya yo tengo la excusa de no someterme al arbitraje. Son como que los dos principios ahí básicos complementarios, competence y separabilidad, para que darle viabilidad al proceso, ¿no? Porque a fin de cuentas los abogados Maestro, que hicieron la ley modelo no dejan de ser abogados, y pues entre abogados te veas, como se dice, ¿no? disculpe, maestro, ¿esa cláusula de separabilidad está en alguna norma o es una tesis? No, no me lo sé de memoria, está en el título 5. Ahorita, antes de que acabe la sesión, se los busco, pero está en nuestro Código de Comercio. Perdón, gracias, yo lo busco. Sí. Gracias. Está en el título 5 en el que regula el arbitraje. Ahí si le ponen un poquito como lo enuncié, que la nulidad de la cláusula arbitral no importa la nulidad de la nulidad del contrato no importa la nulidad de la cláusula, algo así es las palabras que usa, ¿no? Tenemos un comentario y pregunta aquí en el chat, pero como tiene que ver mucho, me gustaría no dejarla al final. Perfecto. Nos dice Pablo Velasco, si en un contrato se establece cláusula arbitral y al momento de surgir la controversia, una de las partes opta por no someterse al arbitraje, ¿se puede continuar el proceso en rebeldía hasta el dictado del laudo? Estoy asumiendo que se refieren a la rebeldía dentro del arbitraje, ¿no? Yo supongo que sí también. Si es así, sí, por supuesto. Y bueno, si ya me lo dicen en la práctica, es uno de los escenarios de mayor pesadilla, digamos, para los árbitros, porque lo que más duda te puede llegar a dar es que una de las partes no esté presente.
se presta, pues, también como abogado, ¿por qué no comparece? Puede ser que simplemente por una estrategia, vamos a llamarle así, de talibán, de decir yo no voy a comparecer, y entonces la preocupación obvia que tendría cualquier árbitro es, ok, se le notificó correctamente del inicio del arbitraje, a quién se le notificó, en qué domicilio, porque bueno, pues es una chicana básica en procedimientos judiciales. Ahora imagínense en procedimientos arbitrales donde no hay fes públicas de ningún notificador, se vuelve complicado. Y ahí lo que normalmente hacen muchos tribunales arbitrales y se sugiere a la parte que inicia el arbitraje y cuyo contraria no aparece, es que se haga constar ante fedatario público que se le notificó a la contraparte del inicio del arbitraje en el domicilio que se estableció con el contrato, si fuera el caso convencional, o en el domicilio que se tiene demostrado que es el domicilio de la contraparte, ¿no? Eso es casi mi recomendación al 100%. Si eso llega a pasar, ya sea como árbitros o como abogados, pues lo fundamental es que se documente que se notificó con fedatario el inicio del arbitraje. Inclusive si nos ponemos muy estrictos, y todas las actuaciones subsecuentes en donde que esté respaldado por todas las notificaciones y no te vengan a decir, fíjate que no fui debidamente notificado del cajón, cuando te quieren hacer la vida difícil, ¿no? Miriam, ella me ayudó con el artículo 1432 del Código de Comercio, que es el que establece la separabilidad. Perfecto. Bueno, sigamos rápido porque el tiempo apremia y ya no nos queda, todavía nos quedan algunos temas. La siguiente intervención judicial es la de solicitud de medidas cautelares y o reconocimiento. Y ahí nuestra legislación establece la posibilidad, y es el ejemplo clásico de un tribunal arbitral que no tiene facultades coercitivas. ¿Qué hacemos si requerimos, pues, un embargo precautorio, o que una de las partes contendientes no haga determinada acción que pueda llegar a afectar o a privar de materia al juicio? ¿Podemos ir ante un tribunal arbitral? Sí, y muchas veces ya se establecen los denominados procedimientos de emergencia, que permiten que un tribunal arbitral conozca de estas peticiones y las ordene, pero no tiene coercitividad. En ese escenario, lo que establece nuestro código es que la parte que obtuvo la medida, pues, puede ir ante un juez a solicitar el reconocimiento y ejecución, lo cual en la práctica yo no les recomiendo, porque asumamos la urgencia que es consustancial a cualquier solicitud de esta naturaleza. Lo que nos lleva es a que el tribunal arbitral, por más rápido que tengamos un procedimiento incidental en donde se dé vista a la contraparte, porque en arbitraje se da vista a las contrapartes con las solicitudes de medidas, y se resuelva, nos tardaremos, supongamos, un mes. Ya tenemos nuestra medida cautelar. Ahora, con ese papelito vamos ante un juez mexicano a solicitarle que la reconozca. El procedimiento que prevé es el procedimiento especial. El procedimiento especial implica básicamente un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde una parte demanda la solicitud y reconocimiento de la medida, se le da a la contraparte vista para que en un plazo de 15 días responda. Después viene una fase de pruebas y alegatos, que en principio, siguiendo un orden matemático, debería de tardar 2 meses. La realidad ya la conocemos, es, sobre todo en condiciones de pandemia, nos vamos a aventar un año. Entonces, vamos a tener una medida cautelar que se dictó y que quizás, si nos va bien, en un año nos reconozca un juez mexicano. Probablemente para ese momento ya se dictó el laudo definitivo del arbitraje. Entonces, si es una medida que es coercitiva, que necesitamos que efectivamente se aplique para que no se pierda la materia del arbitraje, no es el mejor camino. Y entonces ahí nos da la otra opción nuestro Código de Comercio, que es pídeselo directo al juez. Vayan y pídanselo directo al juez. Y también ahí hay una deficiencia en nuestra legislación, porque también nos dice, si se pide
la solicitud de medidas se tramita con este mismo procedimiento, que es que se le dé vista a la contraparte, que haya un periodo de pruebas y alegatos y hasta el final yo te dicto tu medida. Pues no estamos ahorrando en ese escenario que yo les decía, el mes que nos tardaríamos en el tribunal arbitral. Entonces, nuestra regulación en materia de medidas cautelares en apoyo al arbitraje es bastante deficiente. ¿Cuál ha sido la solución? Hay un precedente de un colegiado en donde se dijo que se puede llegar a dictar medidas cautelares en apoyo al arbitraje de manera preliminar. Y aquí básicamente el tribunal hizo una analogía con el juicio de amparo como si fuera suspensión provisional y suspensión definitiva, en donde con la mera solicitud de medidas en el acuerdo admisorio se dictan las medidas que pueden llegar a ser confirmadas o revocadas al final del procedimiento. Esa fue la solución que encontraron nuestros jueces, que más o menos se ha adoptado en algunos casos, pero que no depende de cada juzgador, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pues la literalidad de la intervención no me lo permite, yo me tengo que esperar. Es un tema que creo que está pendiente de mejorarse y que es muy relevante que nuestros legisladores adoptaran ya alguna decisión para evitar que aquí sí se coloque en una situación de desventaja al arbitraje frente a cualquier procedimiento jurisdiccional. En procedimientos jurisdiccionales normales, en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, sí se pueden dictar medidas de inmediato e incluso ex parte sin necesidad de darle vista a la contraria, pues por las obvias razones de la conservación que se pretende. Finalmente, tenemos los temas de desahogo de pruebas, en donde se prevé la posibilidad de que las partes le pidan al tribunal arbitral que un juez los ayude a recabar pruebas, a recabar testimonios, a llevar a cabo inspecciones. Es muy poco utilizado este tipo de asistencia. Normalmente por la práctica que sucede en arbitrajes es un poquito innecesario. Tú presentas tus documentos, tú tienes a tus testigos. Muy rara vez vas a querer llamar en arbitraje a un testigo que no es alguien que conozcas y que probablemente no te va a favorecer y obligarlo a hacerlo ante un juez, porque pues es poca la utilidad estratégica. Entonces no es muy usado, pero el procedimiento que se usa es a través de una jurisdicción voluntaria. O sea, es una simple petición al juez que se eleva y el juez dicta las medidas que estime conducentes. Aquí es un tema importante, es que estas prácticas de prueba no necesariamente se debe de sujetar a las reglas procesales del juez, sino que la petición de cómo se desahogue pues vendrá definida por el propio tribunal arbitral para que el juez simplemente la implemente, bueno, siempre y cuando no haya alguna violación al orden público, ¿no? Siempre es la limitación. El otro tema que mencionaba al principio de la plática es el de nombramiento y recusación de árbitros, y es lo que ya les mencionaba. Si no existen reglas establecidas, pues la decisión sobre el presidente del tribunal arbitral en tribunales tripartitas o del árbitro único, si nada más estamos hablando de un tribunal con una sola persona, se eleva la petición al juez, que el juez tiene que darle vista a la contraparte para que opine sobre las características que se buscan. Se pide a una institución, la que estime el juez a su discreción, una lista de árbitros para que a partir de ahí se pueda elegir a aquel que va a fungir como árbitro único o como presidente del tribunal arbitral. Igualmente sucede en el caso de recusaciones. Si no está establecido un procedimiento para recusar a un árbitro por falta de imparcialidad e independencia, se prevé la posibilidad de que en ese escenario la parte que está inconforme con las calificaciones de un determinado árbitro pueda acudir ante un juez para que sea el juez quien resuelva en definitiva sobre la recusación. Esto sinceramente nunca he visto un caso que se presente como tal, y se debe sobre todo porque el tema de designaciones de árbitros y recusaciones usualmente está sometido a arbitrajes institucionales que tienen reglas específicas y que es resuelto
por instituciones arbitrales pues experimentadas para ello, ¿no? Y finalmente tenemos la intervención más extraña que tiene nuestro código, que es la consulta judicial en la fijación de honorarios de árbitros. Y aquí supongamos que no estamos en un arbitraje institucional, que no nos ponemos de acuerdo con el árbitro, los árbitros designados, las dos partes, de cuánto les vamos a pagar. Y se prevé que en ese escenario, en una jurisdicción voluntaria, las partes pueden ir a preguntarle a un juez para que el juez dé su opinión. Pero es una opinión no vinculante. Entonces, pues también no conozco un solo caso. Me parece que es letra muerta. En la medida en que no es vinculante, no creo que haya mucho interés de las partes en perder el tiempo, esfuerzo, dinero en hacerlo. Y quizás el único referente que pudiera llegar a tener es alguna utilidad práctica de pues, posición moral, de poner al árbitro o árbitros en una situación incómoda, de decirle, oye, no nos quieras cobrar tanto, el juez ya dice que debe ser menos. Pero bueno, yo hago la pregunta teórica en estos ejercicios hipotéticos. ¿Cuánto va a estimar un juez que vale llevar a cabo un caso como árbitro, cuando los jueces tienen como 1,500 al mes? ¿Que a poco van a hacer una operación aritmética, decir, bueno, a mí me pagan tanto, y entonces por llevar un caso en un año, si yo hago mi promedio de, no sé, 50,000 casos al año contra todo lo que gano en un año, ¿cuánto vale llevar un juicio? Pues va a ser una cantidad ínfima, ¿no? Necesariamente. Los árbitros, vale la pena decirlo, por un caso ganan mucho más que lo que gana un juez. O sea, eso no hay ni siquiera discusión alguna al respecto. Entonces es letra muerta, es una cuestión muy rara que viene de la ley modelo y que me parece que pues, tendría como objetivo o como destino el ya mejor derogarse y dejarlo de que sea un tema simplemente anecdótico, ¿no? O en su caso, si lo quieren volver vinculante, pues ponerlo como tal, pero pues, la solución obvia es que si los árbitros no están de acuerdo, por más que los quieran obligar, pues a nadie se puede obligar a prestar un servicio en condiciones en que donde no esté de acuerdo, no firmarán el contrato de compromiso arbitral, digamos, y se acabó, ¿no? Con esto, bueno, concluyo mi participación. Veo que todavía aquí hay una pregunta. ¿Quién debe promover en este caso el trámite para desahogo de las pruebas ante el juez? ¿El árbitro o las partes? Lo puede hacer cualquiera de ellas, el árbitro, el tribunal arbitral directamente o las partes con la autorización del juez. Y pues legitimación de desahogo de pruebas, más que legitimación, diría yo, dependiendo de cómo sea el desahogo, pudiera darse el caso, Mario, que dentro del desahogo esté presente el tribunal arbitral. Yo creo que sería incluso lo natural. Si, por ejemplo, se quiere hacer una inspección judicial de algún objeto o instalación, pues irá el juez, irá su secretario, me imagino, para dar fe, pero pues el principio de inmediatez en el desahogo también forzará al tribunal arbitral a que esté presente y pueda conocer pues, lo que se pretende demostrar, ¿no? Pongo ese ejemplo. No diría yo que es tanto una legitimación, porque no estamos en un procedimiento contradictorio, sino como una pues, participación para el desahogo y la real asistencia de la prueba. Con esto, bueno, doy por terminado lo que les tenía que platicar. Quedo abierto a todas las preguntas que tengan todavía y les agradezco muchísimo su paciencia y la invitación que me hicieron. Gracias. Muchas gracias, maestro. Los agradecidos somos nosotros. El timing muy bien. Estamos terminando casi exactamente. Si nos hubiéramos querido poner de acuerdo, no nos hubiera salido. Pero obviamente fue una exposición muy, muy dinámica. Entonces, le agradecemos mucho su presencia aquí en este foro, de manera personal y obviamente a nombre del colegio. Y pues yo le paso el uso de la voz a la maestra Karen para que haga lo propio. Adelante, Karen.
Ay, creo que todavía no te sirve tu micro, ¿no? A ver, vémelo diciendo señas y yo lo voy... No, ¿cómo crees? Muchas gracias, obviamente, a nombre del Colegio de Corredores. Como le comentaba hace un momento, una exposición muy brillante, nos queda muy claro. Y no sé si Miriam tengas algo más que decir. No, pues nada, más bien reiterar el agradecimiento por el apoyo. De verdad creo que a todos en general escuchamos a corredores y a voces más jóvenes, estudiantes de acá, estamos muy agradecidos todos por el apoyo y por todo lo que nos llevamos hoy. Así es, felicitaciones aquí en el chat de varios. Y pues recuerden que la siguiente semana es la tercera sesión, que también tendrá 2 ponencias. Ahí estarán expositores también muy brillantes. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos su presencia y que tengan todos muy buen fin de semana largo. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.